Hacia los 4 puntos cardinales del planeta Tierra. Los principales títulos informativos de la hora. En Servicio de Noticias. Servicio de Noticias. Nacionales. Más fondos que obtuvieron sentencias contra la Argentina pidieron a la jueza Presca tomar posesión de las acciones de YPF. Tras la orden de la justicia de Nueva York, orientada a pagar a los demandantes en el juicio por la expropiación de la petrolera con el paquete accionario de la empresa, otros demandantes en litigios por deudas en default quieren participar de la ejecución de esos mismos activos. Política. Hay malestar en el campo. El gobierno no tendría previsto bajar las retenciones. El anticipo del presupuesto 2026 que envió el Poder Ejecutivo al Congreso estima que la recaudación por ese tributo subirá un 66,7%, con la suba de las alícuotas que comenzó a operar desde este mes. Servicio de Noticias. 2 minutos de información. Internacionales. Hallazgo astronómico de la NASA. Captan un objeto interestelar que atraviesa el sistema solar. Es conocido como 31/Atlas y se desplaza a más de 209.000 kilómetros por hora. El cometa es el tercero en su tipo en ser detectado por los científicos. Deportes. Palmeiras y Chelsea chocarán por un lugar en las semifinales del Mundial de Clubes. El Lincoln Financial Fiel de Filadelfia acogerá el duelo entre brasileños e ingleses y comenzará a las 22 hora argentina. Esto fue Servicio de Noticias. 2 minutos de información a cada hora. En Onda Latina, paramos para comprar. Inicio espacio publicitario. Si sos mayor de 65 años, es importante que te protejas del frío y prestes atención a los síntomas de hipotermia como agotamiento, temblores, pérdida de la memoria o torpeza física. En caso de emergencia, comunícate con el SAME llamando al 107. Conoce más en buenosaires.gov.ar/frío. Buenos Aires Ciudad. Estudio Jurídico Fernández y Pacheco. Honestidad y eficiencia. Especialistas en accidente de tránsito, familia y laboral. Arriba Cabrales, significa buen café. Estás en la radio del Invierno 25. Estás AM 1010, Onda Latina, desde Buenos Aires, República Argentina. Y tu música suena así. No te quedes congelado. Envíanos tu mensaje vía WhatsApp 1141 99 53 46. Invierno 25 en contacto. Volvemos a nuestra programación habitual. Volvemos a Onda Latina. Fin de espacio publicitario. Crónicas barriales, arte y cultura en la ciudad. Lugares y personajes emblemáticos de la bohemia ciudadana. Sus escritores, artistas e intelectuales. El pasado y el presente en 60 minutos de radio. Acá en la AM 1010 Onda Latina, los sábados de 15 a 16 horas. Conducción Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo, con la participación especial de Adriana Gaspar en Artes Visuales. Te esperamos. Acabamos de escuchar fragmentos de la versión instrumental de la canción La realidad del cine, Verité, de Luis Raúl Calvo, con arreglos musicales del maestro Oscar La Higuera. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Damos comienzo a un nuevo programa de Crónicas Barriales en la Ciudad, Arte y Cultura.
con la participación de Fabricio Guerrera en la operación técnica. Nuestros teléfonos 4372-2841 y 4372-3061. Bueno, comenzamos. No nos va a acompañar nuestra compañera habitual, Nora Nardo, por 2 semanas. Luego se va a reintegrar. Comentarles que el martes pasado tuvimos el encuentro número 754 en nuestro ciclo de la Liberty Café, espacio de arte, un encuentro realmente muy, muy emotivo, muy cálido, a pesar del intenso frío que hacía. Un nutrido grupo de fieles seguidores y seguidoras estuvieron acompañándonos en La Dama de Bollini, que es el lugar donde estamos haciendo nuestro encuentro cultural. Callecitas de Buenos Aires. Hay una callecita en el barrio de Villa Pueyrredón que recuerda a Jorge Di Pasquale, nacido en 1930 en Buenos Aires y fallecido en diciembre, el 29 de diciembre de 1976. Fue secuestrado, desaparecido y posteriormente asesinado en los campos de concentración. En el caso de él, lamentablemente, él estaba en el Vesubio. Jorge Di Pasquale fue un importante dirigente sindical que se destacó como líder del sindicato de farmacia y militante del peronismo. Decíamos que pasa un poco a primer plano de esta actividad justamente en la Asociación de Empleados de Farmacia, luego del golpe de Estado que derrocó al presidente Perón en 1955, periodo conocido como la resistencia peronista. En el caso de Jorge, es elegido secretario general del sindicato en 1957, integró el ala más combativa del sindicalismo peronista y fue designado diputado de la ciudad en 1962. En esa época estaba Arturo Frondizi, pero por presiones de los militares que estaban en ese momento, tuvo que ceder porque fueron anuladas esas elecciones por los militares. En 1968, también en época militar, fue elegido secretario adjunto de la CGT de los argentinos. Había comenzado, como dijimos, como delegado en la farmacia franco-inglesa, uno de los mayores establecimientos de ese ramo de Buenos Aires. En 1957 la dictadura militar que había derrocado al gobierno de Perón permitió elecciones en el intervenido Sindicato de Empleados de Farmacia. Se realizaron elecciones y fue designado Jorge Di Pasquale como secretario general del gremio. En 1959 tuvo participación significativa en la huelga del frigorífico Lisandro de la Torre y al año siguiente fue nombrado secretario de prensa de las 62 organizaciones peronistas. Luego, vienen los periodos en la cual del nuevo golpe a Frondizi, viene el gobierno de Ilia y posteriormente al gobierno de Ilia, en la cual él mismo es derrotado. Él tiene activa participación en el sindicato a partir de 1968. También unos años antes, Perón lo había designado como su delegado personal en los países socialistas y había estado con Perón en 1963 en Madrid. A partir de ahí se había entrevistado con dirigentes de Cuba, entre ellos con el Che Guevara. Con posterioridad, decíamos, en 1968, Di Pasquale participa junto con, entre otros, con 2 dirigentes
muy importantes dentro del sindicalismo argentino, como lo fueron Raimundo Ongaro y Agustín Tosco, entre otros, ¿no? Como una parte de un ala del sindicalismo que se oponía, digamos, justamente a una parte del sindicalismo que era colaboracionista, digamos, con el gobierno de turno, digamos, ¿no? Militar. Por ese motivo, un poco la figura de Di Pasquale, junto a la de los antes nombrados, toma plena vigencia, ¿no? Porque son aquellos dirigentes que en realidad defendían realmente a sus pares, ¿no? En todo lo que tenía que ver con sus reivindicaciones. Con posterioridad viene luego de que Lanús da la posibilidad de las elecciones, ¿no? Cae la dictadura, vienen las elecciones de 1973, asume Cámpora por poco tiempo, porque rápidamente se da la posibilidad de que pueda venir Perón y ser elegido nuevamente como presidente de los argentinos. Al morir Perón, Jorge Di Pasquale empieza a tener amenazas de la AAA, motivo por el cual a través de algunos amigos se va a Venezuela por un tiempo, pero luego vuelve cuando viene el derrocamiento de Isabel Martínez de Perón, ¿no? En 1976. Decía Jorge Di Pasquale, el sindicalismo de liberación no muere cuando el régimen interviene en una organización, dice. Proscribe una lista o despide a los integrantes de una comisión interna. Muere cuando se renuncia a organizar a los trabajadores para el combate, cuando se los deja a merced de los patrones, el régimen y la represión. Vive cuando la lucha da respuesta a cada una de las reivindicaciones populares. Estas expresiones salen publicadas en la revista El Trabajador de Farmacia, número 48, en diciembre de 2001. Por supuesto, ya había fallecido Jorge Di Pasquale, ¿no? Bueno, decíamos que había vuelto justamente cuando fue el golpe de Estado, ¿no? Del año 1976, y permaneció al frente del sindicato, pero como medida de seguridad dormía fuera de su casa. La represión se encontraba en su pico máximo y él mismo había dicho: no sé si llego a diciembre, no sé si en cualquier momento desaparezco yo. Su hijo Fernando decía en una entrevista, él la veía venir, ya habían secuestrado a un amigo y a él lo buscaban por todos lados. Un día me dijo: si a mí me llega a pasar algo, quiero que sepas que yo ni peronista ni radical. Yo estoy con el trabajador y con el pueblo y con nadie más. El 28 de diciembre de 1976 era su cumpleaños, por lo que decidió quedarse con su segunda esposa y su hijo menor Jorge, quien entonces tenía 6 años, y ya en la madrugada del 29 de diciembre de 1976 ingresó a su domicilio un grupo de tareas, quien luego de interrogarlo y robarle el aguinaldo y una radio portátil, se lo llevaron diciendo en principio que iban a la comisaría y lo largarían al día siguiente, cosa que evidentemente no ocurrió. Di Pasquale nunca más volvió a aparecer. Y en algún momento su hijo, cuando supo que él había estado en el Vesubio, comienza a averiguar de qué forma poder encontrar los restos del padre, ¿no? Hecho que en ese sentido afortunadamente lo pudo lograr, no sin generarle sentimientos de terrible dolor, como él mismo dice en una entrevista, ¿no? Se largaba a llorar, pero sabía que bueno, tenía que continuar porque el objetivo era poder encontrar los restos del padre, a quien siempre él recordaba como un padre muy presente. Lo llevaba mucho al sindicato, ahí jugaban al fútbol, armaban una canchita
Él decía que el padre, la casa era el sindicato. Por algún motivo él siempre tenía que estar y tenía que estar presente para algo que tuviera que ver con las necesidades, ¿no?, de los trabajadores, de los pares de él. Así que bueno, pudo encontrar los restos del padre y bueno, realizar la inhumación. Luego vinieron unos homenajes que se le hicieron a Jorge Di Pasquale, y entre ellos, lógicamente, está el haber nombrado a una, como decimos nosotros, callecita de Buenos Aires, en este caso en el barrio de Villa Pueyrredón, con el nombre de este tan valioso dirigente sindical. Y ahora vamos a ir al espacio musical. Nos sigue acompañando Susy Shock y la banda de Colibríes, y vamos a escucharlos en este tema que se llama La Capricho. Adelante, Fabricio. Acuenda Marisa, Kuma Duda la Ciril, que le mareó la avispate, y avisar a la zapatona Kuma Fush, que el Cobani está en la parada. Andaba yo en la pensión, bicho raro entre los bichos, murmullo del conventillo de mi manflora condición. Poco macho pa' los machos, mucha hembra pa' las mozas, desterrada mariposa, desterrada del tango de los valientes, papirusa indecente, papirusa entre malandros y rufianes, mariquita entre galanes, mariquita con la faca entre los dientes. Las rajé el prisa atacada porque le como el doriche, carísima y de acostada. Soñaba con los vestidos, las ligas y los corsés. Niña linda y delicada, ganando más que una mirada, bocanada de aire francés. Villa y viva me crié en el arte del carrilche, pues chamullo no faltaba, fui la reina del sodal, crié el fufú, pa'l morfí más que avivada, cuando el biciuti mostraba la luz, la cadulcre acomodaba, no importaba la cara del gilún. Pero qué gila, qué ilusa, me fui a enamorar del langa, del rufián de los rufianes, todo un macho en los aguanes, que de prepo y de querusa, su mano gruesa y varonil, en la penumbra de la pieza, fue a parar a mi entrepierna con muy poca sutileza, fue a parar a mi entrepierna en la penumbra de la pieza, su mano varonil y gruesa, fue a parar a mi entrepierna con muy poca sutileza. Y entre las minas del burdel fui a dejar mi corazón al lado de un bandoneón apagado como cenizas. Así son estos caprichos de las que ser fifí soñamos, con un amor en la mano y la
muerte en el callejón, con un amor en la mano, la muerte en el callejón, con un amor en la mano, la muerte en el callejón, con un amor en la mano, la muerte en el callejón, con un amor en la mano, la muerte en el callejón. Artes visuales, vanguardias y colectivos artísticos. Buenas tardes a toda la audiencia de nuestro programa. Y hoy les quiero contar acerca de una gran exposición que se despliega en las 3 salas del Museo de Arte Moderno. Un museo que pertenece al gobierno de la ciudad de Buenos Aires y que se encuentra en un barrio muy emblemático como es el barrio de San Telmo. Allí podemos ver importantes colecciones que conforman el patrimonio del museo, patrimonio que lo que nos permite es apreciar el crecimiento y los procesos de investigación que ha llevado a cabo este museo a través de distintas exposiciones y publicaciones, también acciones, las que se han llevado a cabo a lo largo de sus 68 años de existencia. Realmente es un museo que tiene un recorrido muy interesante, que nos representa muy bien, pero además es un museo de arte moderno contemporáneo, argentino, que tiene una mirada plural y federal. Y esto es muy importante para destacar. Otro detalle que no es menor y es sumamente importante es que en los últimos años el museo se ha dedicado a iniciar un proceso para poder empezar a catalogar y digitalizar todos los documentos vinculados con las distintas exposiciones históricas. Y esto se puso a disposición del público, los resultados de este trabajo están a disposición del público en su sitio web. Esto me parece una meta muy importante que se ha puesto el museo y que nos ofrece para conocer acerca de su patrimonio, de su historia, pero también la historia de nuestro arte, la historia por la que transitó el arte argentino, el arte moderno, el arte contemporáneo. Y este hecho realmente es sumamente valioso. Es un museo que, como dije antes, se encuentra en el emblemático barrio de San Telmo, de nuestra ciudad de Buenos Aires. Así que, me parece que también es muy bello ir a visitarlo y visitar también su espacio público, su espacio que lo contiene, su espacio como barrio, ¿no? Sus cafeterías, sus espacios turísticos, y poder apreciar la centralización de esta institución que está emplazada en la avenida San Juan, en el emblemático barrio de San Telmo. También debo contarles que en este momento y por este año hay una muestra que ya se inauguró, que se llama Autorretrato, que celebra una exposición de mucha trayectoria
de una de las grandes artistas argentinas. Estamos hablando de Dalila Pusovio, quien nació en 1942. Una exposición que pone en relieve justamente la obra de esta artista, pero que además la pone en relieve y la destaca en nuestro presente, ¿no? En la vigencia que sigue teniendo nuestro presente. Dalila Pusovio irrumpe en la escena artística a principios de la década del 60, con objetos muy particulares, objetos artísticos muy particulares, los que conformaron los llamados objetos inquietantes, los que fueron creados a partir de yesos ortopédicos. Con estos objetos la artista inicia una exploración sobre el cuerpo, sus límites, pero también sus posibilidades expresivas. En todo ello, la artista recorría el resto de su obra. En 1967 aparecen sus célebres zapatos de plataforma. Esto de célebres es porque, bueno, así fueron conocidos, ¿no? Como los célebres zapatos de doble plataforma, los que pasaron a ser un emblema del pop porteño. No nos olvidemos que el pop nace en Estados Unidos y que, bueno, en la década del 60 llega a la Argentina de la mano de varios artistas, entre ellos de Dalila Pusovio, que realmente lo ha representado muy bien. Ha sido una obra muy audaz para aquella época. Esta artista también ha realizado indagaciones en la moda, en el diseño y en el arte en el espacio público. Esto lo que permitía también era ampliar los límites de la mirada, de esa mirada, ¿no? En la creación artística, ¿no? Porque realizaba este cruce de la moda y de lo que conocemos como objetos visuales artísticos, como esos objetos que alguna vez fueron sagrados, fueron llamados sagrados porque son obras de arte. Hoy podemos decir que estos objetos artísticos también tienen en el mundo moderno contemporáneo un cruce muy importante con otras disciplinas, como por ejemplo el ámbito de la moda. Su obra es un emblema para lo que fue la década del 60 y lo que fue el arte moderno contemporáneo, lo que fue el Instituto Di Tella, lo que fue el tiempo que le ha tocado vivir. La exposición, y esto que les voy a comentar ahora, lo pueden leer en la página del Museo de Arte Moderno, que dice, que nos cuenta que la exposición presenta sus obras más emblemáticas, así como un vasto archivo documental con material inédito, fotografías y registros de obras clave para el arte argentino. Bueno, esto me parece sumamente importante, ¿no? Por eso lo quise leer tal cual está en la página, porque para quienes no conocían esa etapa de nuestro país, tienen la posibilidad de visitar la muestra, de conocerla, de conocer la indagación, la creación y la irrupción de la obra emblemática de una artista argentina, conocida no solo en nuestro país y Latinoamérica, sino en el mundo entero, que ha tenido esos zapatos de doble plataforma, esos zapatos pop como su obra emblemática. En esta exposición
retrospectiva, Dalila Pusovio, lo que hace es poner en relieve el cuerpo, la moda y la identidad. De este modo, lo que le permitió al artista también es anticiparse a estos grandes debates contemporáneos acerca del rol de la mujer en la sociedad. Esto a ella la consolida como una artista clave para la historia de nuestro arte argentino. Me parece que es una muestra muy interesante que está enmarcada en una historia muy importante de nuestro país, en una década muy importante como fue la década del 60, donde irrumpen distintos artistas con la estética del pop y con lo que nos marcó todas esas obras tan emblemáticas que transcurrieron en el Instituto Di Tella. Creo que los 60 para nuestro país fue una década maravillosa en lo que tiene que ver al arte de su tiempo, al arte moderno contemporáneo, a ese arte disruptivo para el contexto en el que estábamos viviendo por entonces, y que bueno, que nos marcó como país, que marcó el emblema de esas grandes obras y de esos grandes artistas que hicieron un cruce con distintas disciplinas que podemos llamar hoy el mundo del arte, como también son la indumentaria, la moda, y también, bueno, ese cruce con distintas disciplinas y distintos géneros artísticos. Así que me parece sumamente valioso visitar esta muestra y recorrer el museo, conocerlo para quien no lo conoce, y por qué no también hacer una muy buena visita por el barrio de San Telmo. Bueno, con esta linda recomendación nos despedimos hasta la próxima semana. Bueno, muy interesante, como de costumbre, estos segmentos de artes visuales de Adriana Gaspar. Nos llega material de prensa de Andrea Feiguín. Dice: clic, cuando todo cambia, es parte del Encuentro Nacional de Teatro en Resistencia Activa. Festival Federal en defensa del Instituto Nacional del Teatro, para la cual la función de este viernes que pasó ya, que fue 20 horas con entrada libre y gratuita en Belisario Club de Cultura, que está en Avenida Corrientes 1624. Esto se va a seguir desarrollando todos los viernes a las 20 horas. Reiteramos el lugar: Belisario Club de Cultura, una entrada libre y gratuita, Avenida Corrientes 1624. Dice: una potente performance poética y teatral sobre la adolescencia, sus quiebres y transformaciones. Una obra que aborda con sensibilidad temas como el abuso, los trastornos alimenticios, el bullying, la identidad y el deseo de vivir, con música en vivo, danza y una mirada comprometida y estética. Dramaturgia a cargo de Amaranta Osorio e Itziar Pascual, dirección a cargo de Alejandro Casabelle y Andrea Moneta, música original y DJ en vivo Nicolás Genesio, la coreografía a cargo de Marina Warman, premio Atina, nominada a premios Hugo, y el elenco está integrado por Agustín Pruso, premio Hugo Teatro del Mundo, Tomás Cochelo, Miranda Peirú, Carolina Refusta, Juliana De Sarti.
Entonces reiteramos, todos los viernes 20 horas en Belisario Club de Cultura, Avenida Corrientes 1624. También del 23 al 27 de julio se realizará en Buenos Aires Artes Místicas del Tíbet, un evento único con la visita de los monjes del monasterio Drepung Losselin, India, en el marco de la gira por los 90 años de su santidad, el Dalai Lama. Habrá cantos sagrados, meditaciones, mandalas de arena en vivo, enseñanzas filosóficas y actividades gratuitas. Así que bueno, otro evento interesante a desarrollarse, que nos acaba de enviar Andrea Feigui. Vamos a ir a otro tema musical con Susy Shock y la banda de Colibríes. Adelante, Fabricio. Un candombe pa' Delfina, que por traba y por negra ha pateado las esquinas, y la abraza Yemanjá y la cuida a su orilla, y tambores agitados y una tierra con reliquias. Un candombe pa' Delfina, que sonría por botones, pero ella nunca se alivia, porque hay tanto pa' luchar, tanta vida reciclar, de poemas y canciones que no den mejores rimas. Un candombe pa' Delfina. Estirados es mejor lo que se anida. La aprendió en Uruguay, se lo dijo su mamá. Negra traba orillera que apunta bien hacia arriba. Un candombe pa' Delfina, que por traba y por negra ha pateado las esquinas, y la abraza Yemanjá y la cuida a su orilla, y tambores agitados y una tierra con reliquias. ¡Vamos! Un candombe pa' Delfina. Habíamos escuchado a Susy Shock y la banda de Colibríes en este tema que se llama Candombe para Delfina. Respecto a la actividad que comentamos antes de ir al tema musical, que se realiza sobre el tema de la India, el lugar es
el centro budista que está en la calle Santa Fe 1868, piso quinto, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y también el centro budista que está en la calle Migueletes 1857, también Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es decir, que en estos dos lugares se van a realizar estas actividades. Bueno, teníamos previsto una entrevista a Daniel Calmel, quien nos obsequió con su libro, lo dejó acá en la radio, La escritura de reencuentro. Habíamos quedado en entrevistarlo hoy, ha tenido evidentemente algún inconveniente, todavía puede llegar, pero bueno, mientras tanto vamos a comentarles que La escritura de reencuentro de Daniel Calmel fue publicada por Editorial Biblos en el año 2024, es decir, el año pasado. Toma a 4 autores, Julio Cortázar, Jacobo Figman, Alejandra Pizarnik y Lisandro Galtier. Este libro recibió el primer premio municipal Eduardo Mallea en el género ensayo, categoría inédita, correspondiente al bienio 2013-2015. La contratapa del libro dice: esta obra va más allá de un análisis literario. Aquí se busca desentrañar las profundas conexiones entre la vida personal y la creación literaria. A través de un recorrido por las obras y las vidas de figuras emblemáticas como Julio Cortázar, Jacobo Figman, Alejandra Pizarnik y Lisandro Galtier, se ofrece una reflexión íntima y reveladora sobre los procesos creativos y las influencias que forjaron algunas de las obras más destacadas de la literatura latinoamericana. Desde la metáfora de la autopista en Cortázar hasta la densidad poética en Pizarnik, pasando por las profundas heridas de Figman y las cartas de Galtier, Daniel Calmel revela cómo la literatura puede ser un espacio de reencuentro y reelaboración de los dramas sociales. Decir de Daniel Calmel que es escritor, psicomotricista. Por sus publicaciones ha recibido, entre otros, los premios Faja de Honor de la SADE, por El Cristo Rojo, Cuerpo y Escritura, en la obra de Jacobo Figman, primer premio Rodolfo Walsh, Derechos Humanos, por Estrella Mar, primer premio Ensayo del Fondo Nacional de las Artes, por el libro De los Pies, tercer premio municipal Ensayo de la Ciudad de Buenos Aires, por La Discapacidad del Héroe, mención especial del Premio Nacional por el Juego Corporal, entre otros premios. Como decíamos, La escritura de reencuentro recibió el primer premio municipal bienio 2013-2015. Publicó, entre otros libros de poesía, Desnudos, conjuntamente con el querido Héctor Fraire, Lo que tanto ha muerto sin dolor, El cuerpo y los sueños, Marea en las manos, Arcanos con pinturas de Bernardes y Atrapa Voz. También literatura infantil, La almohada de los sueños y Los duendes de la mesa. Bueno, como decía en la contratapa, y citábamos al comienzo, es cierto, no toma 4 figuras muy emblemáticas del siglo XX, ¿no? Como sin duda lo han sido Julio Cortázar, Jacobo Figman, Alejandra Pizarnik y Lisandro Galtier. Por ejemplo, vamos a comentar algunas cosas del libro para que ustedes más o menos tengan claro. El libro fue publicado por Editorial Biblos, decíamos. En el cuento La autopista del sur, dice en la introducción,
En las siguientes páginas y a partir del cuento de Julio Cortázar, La autopista del sur, me propongo reflexionar en torno al proceso creador, en el trabajo de escritura y al deslizamiento de sentido entre los nombres propios. También particularmente sobre la temática de la separación y de la pérdida del objeto amado, en este caso representado en un osito de felpa, símbolo inscripto en los sueños y la escritura de Julio Cortázar. Veremos, dice Calmels, cómo sobre el soporte espacial de la autopista se produce un pasaje de la representación a la encarnadura, del personaje de ficción al protagonista del relato, como sucede en uno de sus últimos libros. Los autonautas de la cosmopista, acaso derivación laberíntica de la autopista del sur, en el que la vida y la obra se entrecruzan en un trama indiscernible. Bueno, el tema del proceso creador que Daniel Calmels adelanta, ¿no? Como un poco uno de los temas tópicos que toma en el tema de Julio Cortázar, ¿no? De lo que él describe sobre él acá en este capítulo. También podemos decir que se traslada a las otras 4 figuras emblemáticas que el autor desarrolla, ¿no? Tanto en Jacobo Figman como en Alejandra Pizarnik, y en el caso de Lisandro Galtier también nos introduce a través de la figura de este escritor que también se dedicó a las artes visuales y también como traductor en las figuras de otros escritores que también fueron muy importantes, ¿no? De diferentes estéticas, pero muy importantes en el siglo XX. Vamos a ir a otro tema musical y seguimos charlando sobre los autores que comenta Daniel Calmels en la escritura de Reencuentro. Adelante. Un candombe pa' delfina que por traba y por negra ha pateado las esquinas y la abraza y Emanja y la cuida. Escúchame, diosa de todas las divinidades, ¿qué es el amor? El amor resulta tan indefinible como la propia poesía, pero siempre, igual que ella, es la más poderosa salvación de esa nada atroz que en tantas ocasiones nos impone el destino. El amor todo lo cura, pero a veces también es todo locura. Loreta, la traba más ventada del oeste. En mis venas corren leyendas, puercas y ardientes. Son como el tren Sarmiento, iluminada por el tanco de las ausentes y la gota duende de la noche. A veces es un torbellino todo lo que siento, y lo que siento me pega más que cualquier hambre. Una galleta mentirosa que me distrae de la farsa que me susurran los hombres y de la racia perversa sobre mi cuerpo. ¿Por qué le tienen miedo a mi deseo? Sabelo. Y no
no saben cómo deshacerlo. Y le tienen ganas a mi deseo. Como vos, osito cobarde. Soy la Loreta, la ruina de todos tus miedos. En cada gemido vas naciendo de nuevo y te vas descubriendo, pequeñito zorzal de las mías, marioneta del horror de los demás. Andamos a los tumbos como un mal tango, jugamos a las escondidas como crianzas y nos morimos de amor, como si fuera posible morirse de amor. Oh, amor. ¿Por qué le tenés miedo a mi deseo? Sabelo. Y no sabes cómo deshacerlo. Y le tenés ganas a mi deseo. Como vos, osito cobarde. Susy Shock y la banda de Colibríes en este tema que se llama La Loreta. Seguimos con el libro La escritura de reencuentro de Daniel Calmels. Decíamos que el comienzo es un análisis del cuento La autopista del sur de Julio Cortázar, un análisis que hace Daniel sobre el libro. En una de las partes comenta y dice que Julio Cortázar mostraba un interés particular por sus sueños, a los que relacionaba frecuentemente con su obra, al extremo de otorgarle a su vida onírica un papel fundamental en la elaboración de sus relatos. Decía Cortázar: en mi caso, los cuentos fantásticos han nacido muchas veces de sueños, especialmente pesadillas, así como los sueños han sido pues uno de los motores de mis cuentos fantásticos, y lo siguen siendo. Quizá como excepción, no le adjudicaba a la autopista del sur ninguna experiencia real u onírica. Decía Cortázar: cuando escribí ese cuento jamás había estado metido en un embotellamiento en una autopista de Francia ni de ningún país del mundo, o sea que fue un trabajo absolutamente imaginativo. Luego la segunda parte habla sobre Jacobo Figman, pero en este caso no sobre el Jacobo Figman escritor, poeta, sino en lo que tiene que ver con el Jacobo Figman artista plástico. Jacobo Figman es un poeta nacido en Moldavia y a fines del siglo, a fines de 1899 creo que nació, o 1900 creo que nace en Moldavia Jacobo Figman, y falleció en el año 1970. En el libro, bueno, un poco va contando Daniel acerca de la vida de este poeta, una vida marcada por una problemática de salud importante a nivel psíquico, ¿no? Psiquiátrico, que lo llevó a estar internado gran parte de su vida en lo que era el Hospital de las Mercedes, y hoy es el Hospital José Teborda. Comenta Daniel que, bueno, entre otras cosas, ¿no?, que
él había estado vinculado al grupo Martín Fierrista, había estado con gran parte de ellos y compartido, ¿no? Momentos importantes, pero bueno, su propia problemática de salud lo llevaba a él mismo a internarse en el hospital. Cuando sentía que no se sentía bien, se acercaba y bueno, los últimos 20 y pico de años ya fue un paciente crónico del hospital. Y cuenta en el libro Daniel Calmels que el importante artista visual Batres Plana, ya está consagrado, en una charla con Vicente Citolema le habla sobre Jacobo Figman y le comenta que un poco como con cierta deuda, no solo de él, sino de muchos de sus pares, como que lo habían dejado medio abandonado a Jacobo Figman. Decía algo así como cuando estaba por descubrir la verdad, ¿no? Y esta verdad tenía que ver con el tema de la poesía. Y entonces le comenta a Citolema que seguramente debe estar muerto, a lo mejor en algún hospital, tendrías que fijarte. Y fue, creo, como, esto a título personal lo digo, ¿no? Creo que fue un poco como un mandato esto de Batres Plana a Citolema, porque evidentemente Cito empieza a buscarlo a Jacobo Figman, y la primera vez cuando va al hospital Borda, va a la lógica, ¿no? Va a la parte administrativa, preguntando por él, y ahí le dicen que ahí no hay ningún Jacobo Figman. Entonces, bueno, medio desencantado, se va del lugar, pero al tiempo vuelve, y esta vez, ya cuando vuelve, no va a la parte administrativa, sino que la idea era empezar a tomar contacto con algunos de los pacientes internados en el hospital, y efectivamente, uno de esos pacientes lo acerca a Jacobo Figman, porque le dice, sí, seguramente debe ser este hombre que está siempre en la biblioteca. Y así fue que en la biblioteca estaba Jacobo Figman y Vicente Citolema puede tomar contacto con él y un poco nos trae nuevamente la figura de él, ¿no? Que había estado en silencio durante tantos años a la palestra, ¿no? Así que bueno, esta segunda parte, como decíamos, del libro en la cual habla sobre Jacobo Figman, habla sobre el Jacobo Figman artista visual. Entre otras cosas dice, bueno, sostuvo una prolongada internación en el Borda de 1942 a 1970, como decíamos, ¿no? La última etapa ya fueron 20 y pico de años hasta su fallecimiento. Alrededor de 1960 realizaba a pedido de los médicos del neuropsiquiátrico traducciones del francés, por la cual cobraba un dinero. En la misma época, cuando quería darle alguno de sus dibujos a alguien, se emparaba frente a él y estiraba su brazo sin decir palabra. Apenas un gesto servía para el pasaje de bienes. Así lo cuenta, dice Daniel en el libro, Amalia Bersotti, integrante del equipo de médicos de la institución, a quien Figman escribe, dedica y obsequia un poema a un inédito que, dice, a su vez me fue obsequiado por Amalia Bersotti, sabiendo el seguimiento y estudio que realizo desde hace años de la obra de Jacobo Figman. Y es un poema que es escrito, por supuesto, con puña y letra por Jacobo, ¿no? Que dice Canción para Amalia Bersotti, poema inédito, que fue escrito justamente en el Hospital Borda, ¿no? El título de este poema inédito no está escrito siguiendo el orden de un renglón tradicional, sino que, como sucede en otros poemas de su autoría, presenta un orden plástico, figural, pues la escritura mantiene una línea ondulante. Las letras son en mayúsculas de imprenta y la letra U se escribe siguiendo el modelo antiguo de la B con su base en ángulo. Bueno, Daniel tiene
toda una colección justamente de dibujos de Jacobo Figman, que bueno, le había sido obsequiado por Lisandro Galtier precisamente. Una nota que publicamos allá en el año 1990, en los años 90 en Generación Abierta, tenía que ver con los dibujos de Jacobo Figman a través de una nota que hizo Daniel Calmels. Bueno, y nos tenemos que ir yendo porque ya estamos en hora. Quédense porque ahora viene Nueva Ola y algo más con muy buena música, y nos vamos hasta el próximo sábado con Crónicas Barriales, Arte y Cultura en la Ciudad. Muchas gracias. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires transmite AM 1010